El ministro Luis Fernando Velasco admitió que el gobierno Petro negociará con narcotraficantes, así tituló Semana y El Tiempo las palabras del ministro del Interior Luis Fernando Velasco en entrevista con Yamit en CMI. Según El Tiempo, Velasco aseguró que para lograr la paz total es necesario negociar con la delincuencia, incluido el narcotráfico, y según Semana, las palabras dichas por el ministro van en contravía del pedido del fiscal Barbosa, quien había hecho un llamado a no negociar con narcotraficantes, pues la situación en el país es bastante delicada. Lo grave es que estos medios señalaron que el gobierno Petro es quien va a negociar con los narcotraficantes, cuando el mismo Fernando Velasco fue muy claro en mencionar que esto no es así, y es que en el país existen actores políticos como las guerrillas que ven en el narcotráfico una fuente de financiación para sus supuestas luchas, pero también existen aquellos que solo quieren enriquecerse y tener poder sin necesariamente tener una posición política. Estos últimos son los llamados narcotraficantes, a quienes también hay que desmovilizar. Porque si no los desmovilizamos y hacemos el acuerdo de paz con los actores políticos y dejamos a estos haciendo la guerra, no vamos a tener paz. ¿Sabe a mí qué me gustaría? Que nosotros pudiéramos hacer esquemas de negociación como los tiene Estados Unidos, más amplios, mucho más ágiles, con mucho más poder en los jueces. Así que ojo, estas negociaciones se harían directamente con la justicia, con los jueces. Es un sometimiento a la justicia y en últimas es un juez quien decide las penas, no el gobierno, hecho que según Velasco el mismo Uribe realizó con los paramilitares. El presidente Álvaro Uribe negoció con los narcos cuando hizo el acuerdo de paz con los paramilitares. Ante las palabras del Tiempo de que Luis Fernando Velasco admitía que el gobierno negociaría con narcotraficantes, el presidente Petro respondió: enfrentamos una verdadera campaña de desinformación. Cuando el mismo ministro del Interior dice que le gustaría un modelo de negociación con narcos como el de los Estados Unidos, lo que dice es que la negociación de los narcos no es con el gobierno, señores del Tiempo, sino, como hemos dicho siempre, la negociación de los narcos es con la justicia. A eso se le llama sometimiento a la justicia. Dejen de desinformar a la opinión pública. Quien se las quiso dar de vivo y aprovechar la situación fue el expresidente Iván Duque, quien preguntó: ¿negociar con narcos? ¿Qué se negocia con criminales? Negociar es acercarse a la posición del otro. ¿Qué tiene el Estado de Derecho que acercar de la posición del crimen organizado? Negociar con narcos es la claudicación de la legalidad. El activista Juan Felipe Lozano le respondió: negociar con narcos, no, mejor traquetear con ellos, ¿cierto, Iván Duque? Y el mismo Gustavo Petro, sin decir una sola palabra, compartió el tuit de Iván Duque y le respondió con una fotografía suya junto al narcotraficante Ñeñe Hernández. Eso sin contar que con las nuevas declaraciones de Mancuso, el mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital. Petro compartió este video de 2004 en el que denunciaba al expresidente Uribe por sus presuntos vínculos con los paramilitares. La de hoy es que congresistas responden a la voluntad narcoparamilitar de este país, y son muchos, y que en su poder, en el poder de voto de esos congresistas, está la reelección presidencial. Y entonces tenemos esta triste realidad, esta triste consecuencia. El presidente de la República es hoy un hombre secuestrado por los paramilitares, porque depende de los paramilitares, depende de los señores narcotraficantes sentados en la mesa de Santa Fe de Ralito su propia reelección, porque esos votos son determinantes en la votación de este Congreso. Porque si esos votos obedecen a la voluntad paramilitar, es el señor Mancuso el que tiene en sus manos la posibilidad de modificarla. Sonido por el representante Petro. Es el señor presidente, es el señor Mancuso el que tiene la posibilidad de la reelección del presidente de la República, y de dos maneras: con el voto de congresistas adictos dentro de esta plenaria y el Senado de la República, y con los votos cautivos de los ciudadanos que controlan en sus regiones en el caso de que sea un escenario electoral. ¿Qué le podemos preguntar al presidente Álvaro Uribe? ¿Tiene la suficiente claridad e independencia moral e intelectual para representar a la sociedad en la negociación con el narcotráfico en Santa Fe de Ralito, sabiendo que existe un nexo de conducción política entre esos señores
y la capacidad y la posibilidad de poderse reelegir? Es una pregunta que hoy tiene que hacerse toda la sociedad, que tiene que hacerse el Congreso y que tiene que hacerse el presidente de la República. Porque si bajo esta bandera de la paz, bandera sucia de cocaína, lo que se está presentando en el fondo es una alianza de narcotraficantes, genocidas,